Continuamos, estábamos con la ley que regula la actividad de las agencias de viajes en la Argentina. Como les decía, es una ley eh, que bueno, tiene bastantes años. Ustedes recuerdan que hemos visto cuando trabajamos en esta misma unidad con el sector de alojamiento, la ley 18828, que era la ley de categorización hotelera de la Argentina, que les dije que es una ley que tenía 50 años. Bueno, fíjense esta otra ley que justo es la que la precede, o sea que continúa, ¿sí? La 18829, que es la actual ley vigente en la Argentina para la regulación de todo el sector de agencias de viaje. Al igual que la anterior ley que regula la actividad hotelera, más allá de la cantidad de años que pueda llegar a tener, es una ley que evidentemente quedó, digamos, muy atrasada con respecto al tipo de regulación que establece. Ha habido distintas iniciativas e intenciones de actualizar la ley, en realidad, mejor dicho, de derogar esta ley y de poner en marcha una nueva ley de agencias de viajes. Bien, si no me equivoco, el último proyecto que estuvo bastante cerca de aprobarse o estuvo, digamos, en discusión fue hace unos 2 años, ¿sí? En el año 2018. Sí, en el año 2018, creo que parte del 2019 también se había llevado a discutir una nueva ley de agencias de viajes. Bien, pero bueno, vamos a la ley actualmente existente, porque de hecho esta sí es una ley. Creo que cuando hablamos de la ley de hotelería mencionamos que es una ley que no se aplica tanto, porque al haber legislación de carácter provincial y municipal, en realidad es esa otra legislación la que se aplica en términos reales. Pero en el caso de la Ley Nacional de Agencias de Viajes, sí es una ley que actualmente se aplica y es una ley a la cual las agencias de viajes deben atenerse. Bien, digamos, no es una ley que se pueda evitar, por así decirlo. Lo principal y más importante, por lo menos para esta clase, respecto de la ley de agencias de viajes, porque reitero, probablemente en otra materia esto lo trabajen con mucho mayor detalle, es la categorización, bien, la clasificación que la ley permite para habilitar agencias de viaje en la Argentina. O sea, la ley establece que existen en la Argentina, o que mejor dicho pueden existir en la Argentina, tres tipos de agencias de viaje. Bien. O, por así decirlo, tres tipos de emprendimientos, tres tipos de empresas que pueden operar en el sector de viajes y turismo. Por un lado, las agencias de viajes así llamadas. Bien. Las agencias de pasajes y las empresas de viajes y turismo. Las agencias de viaje, ¿qué características tienen? Comercializan al consumidor final, o sea, al visitante, al turista, a su cartera de clientes. Comercializan viajes que se encuentran armados, o sea, paquetes turísticos que se encuentran armados por las empresas de viajes y turismo. O sea, la agencia de viajes, para poner en estos términos, vendría a ser una agencia de carácter minorista. Bien, una agencia de viajes puede ser cualquier agencia que se encuentra en cualquier barrio, en cualquier zona comercial de cualquier localidad en la cual vivimos. Bien, esas son las agencias de viajes que se encuentran dentro de esa categoría. Bien, no crean productos turísticos, no elaboran paquetes turísticos, sino que compran esos paquetes turísticos a las empresas de viajes y turismo, y las agencias de viajes a su vez intermedian una vez más con los pasajeros y con sus clientes. Luego tenemos las agencias de pasajes. Las agencias de pasajes simplemente intermedian y simplemente venden pasajes de distintos medios de transporte, cualquiera sea, aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario, el que fuese, a sus consumidores finales, o sea, a su cartera de clientes. No crean viajes, no crean paquetes, no crean productos, no pueden vender viajes. Simplemente, digamos, no pueden vender viajes, me refiero a viajes en el sentido del armado, sino que lo único que pueden vender son pasajes, bien, de colectivo, de tren, de avión. Por ejemplo, muchas de las, también en cualquier centro comercial o avenida medianamente importante de cualquier localidad, donde vemos esas agencias que venden, que normalmente es donde paran los colectivos, por ejemplo, que en el verano van a la costa. Bueno, ese tipo de agencias son agencias de pasaje que únicamente venden pasajes, intermedian entre la empresa prestadora del servicio, o sea, la empresa de colectivos, y el consumidor final, el pasajero. Pero repito, no venden viajes. Puede haber obviamente agencias de viajes que además sean agencias de pasajes. Bien. Y por último tenemos las EBTs, las empresas de viajes y turismo, que vendrían a ser, por así decirlo, lo que
acá en la Argentina se llaman mayoristas, bien, o engloban a todo esto anterior. Las empresas de viajes y turismo tienen la capacidad, obviamente, de vender sus propios paquetes armados. O sea, no tienen por qué comprarle a otro mayorista. Pueden llegar a hacerlo eventualmente, pero la empresa de viajes y turismo tiene la capacidad tiene el permiso otorgado por esta ley. Eso es el tipo de habilitación, bien, que el Ministerio de Turismo le da a cada agencia, ¿sí? Las agencias habilitadas con la categoría EBT, llámese en la Argentina coloquialmente mayorista de turismo, permite a esas empresas que armen sus propios paquetes y que lo comercialicen. ¿A quienes? Pueden comercializarlo a consumidores finales, o sea, sus clientes, pasajeros, clientes comunes y corrientes, personas, como también pueden comercializar a otras agencias de viaje. Hay algunas empresas de viajes y turismo mayoristas que no operan, deciden por una cuestión de estrategia comercial, digamos, y de inversión, deciden no operar con consumidores finales, o sea, no le venden a pasajeros finales, bien, y simplemente le venden a agencias de viajes. Y luego las agencias de viajes son las que venden a los consumidores finales. Entonces, habitualmente, no digo que sea siempre así, pero habitualmente los mayoristas o las empresas de viajes y turismo, aquellas que solo le venden a las agencias de viajes, ejemplo, no suelen tener oficinas a la calle o no suelen tener oficinas, digamos, distribuidas en toda la geografía de una ciudad, sino que tienen una única oficina en un único país. No es una oficina en la calle, es una oficina en un edificio, porque no le están vendiendo a un consumidor final, le venden a otra agencia de viajes. La agencia de viajes sí probablemente tenga, por una cuestión evidente de estrategia y para buscar vender, tenga una oficina a la calle, o por lo menos tenga una página web que sea accesible a cualquier turista y cualquiera puede comprar por esas vías y por esos medios. Pero reitero, no todas las empresas de viajes y turismo le venden a los consumidores finales. Hay algunas, inclusive agencias de viajes y turismo, que, bueno, deciden ser también de esta manera agencia de viajes, vender a sus consumidores finales, y además arman sus paquetes. Como a veces las diferencias entre agencia de viaje y empresa de viaje es una diferencia, digo, con respecto a lo que significa la habilitación y todo lo que es el trámite administrativo, las diferencias son muy pocas. Espero que esto no se entienda como trabalenguas, pero muchas agencias de viajes se dan de alta y se habilitan directamente como EBTs, como empresa de viajes y turismo, bien, para justamente con esa habilitación tener la hipotética capacidad en un futuro de poder armar sus propios viajes, ¿sí? Porque, repito, esta diferencia, esto no tiene nada que ver con respecto al capital que se invierte, no tiene nada que ver con la cantidad de empleados, tiene que ver simplemente con el tipo de habilitación que se solicita. Bien, entonces vamos a poner, por ejemplo, dos personas, ¿sí? O una sola incluso, quiere armar su propia agencia de viajes. Puede ser esa persona única sola, puede directamente pedir una habilitación como empresa de viajes y turismo. Bien, o sea, no entiendan que por EBT tiene que ser una gran empresa con 200 empleados, con una oficina gigantesca. De hecho, muchas de las agencias de viaje de barrio, por así decirlo, que se encuentran en cualquier avenida comercial, no son agencias de viajes, son en realidad empresas de viajes y turismo. Están dadas de alta como empresas de viajes y turismo porque tienen la capacidad en algún momento de poder armar sus propios paquetes, venderlos a sus consumidores finales, porque, repito, esto es simplemente una diferencia de acuerdo al tipo de habilitación que se solicita. No es que el Ministerio de Turismo establece que para ser empresa de viajes y turismo tenga que tener un mínimo de 50 empleados o hacer una inversión multimillonaria, ni tener un local extremadamente grande, ni mucho menos, simplemente la capacidad de la persona que está frente a la empresa. Bien. Ahora, más allá de estas categorías, que son las categorías, vuelvo a decir, legales, bien, existen otra serie de categorías que no están mencionadas en la norma, ¿sí? No están mencionadas en la ley, porque en la ley únicamente aparecen estas categorías, pero que realizan importantísimas tareas en el sector de intermediación turística, y que de hecho son las categorías, vamos a decir, más actuales, bien, y que de alguna forma están desdibujando el trabajo de estas primeras categorías más tradicionales. Una de ellas es
lo que se conoce como tour operadores. Bien, a veces escrito así como tour TOUR o tour TUR directamente. Los tour operadores o los operadores turísticos. Bien, que vendrían a ser mayoristas de mayoristas, o sea, estos son más que agencias de viajes y turismo, ¿sí? En la Argentina los tour operadores, por una cuestión legal, se habilitan como empresas de viajes y turismo, porque justamente realizan eso, integran productos y servicios de distintos prestadores, hoteleros de distinta categoría, gastronómicos, transporte, y los venden a sus consumidores finales o por medio de agencias de viaje lo venden al consumidor final, al turista. Pero la característica del tour operador es que sí, acá el tour operador no le vende al consumidor final. El tour operador arma y estructura el viaje, el paquete turístico, pero con una característica que le da mayor importancia. Fíjense lo siguiente, y vuelvo al slide anterior. Las empresas de viajes y turismo, decíamos, se contactan, por ejemplo, con cadenas hoteleras u hoteles independientes, con compañías aéreas o empresas que prestan servicio de transporte, con servicios gastronómicos, servicios de guía e interpretación en el destino, arman un paquete y lo venden a una agencia de viajes o a su cartera de clientes, a sus pasajeros comunes y corrientes, a individuos. El tour operador, la característica que tiene es que no le compra a otra empresa, por ejemplo, a un hotel independiente, una serie de habitaciones, a una empresa ferroviaria, una serie de lugares en unos servicios, sino que directamente el tour operador es la empresa dueña y propietaria de hoteles, compañías aéreas, compañías de colectivo, empresas de transporte del más variado tipo. Tiene bajo su servicio también a guías e intérpretes en el destino, servicios gastronómicos. Entonces el tour operador, la empresa que es un tour operador, en realidad no intermedia un servicio, sino que vende un servicio que el tour operador propio en sí mismo vende. Bien, porque en este caso los tour operadores son grandes empresas, estas sí son grandes, son muy grandes empresas que logran dominar toda la amplia gama de servicios de la actividad turística, desde todos los servicios de alojamiento, restauración, transporte e inclusive intermediación. Bien. Como les decía, en la ley actual de Argentina esto no está regulado, no está mencionado, no aparece así como los tour operadores, bien, como una norma específica, pero en la Argentina se los engloba dentro de lo que se consideran las empresas de viajes y turismo. Bien. Igualmente situaciones similares ocurren también en otros países en donde es más rápido la velocidad en que surgen este tipo de empresas que la velocidad de actualización de la normativa y la legislación turística. Luego, respecto a las nuevas categorías, que son este nuevo tipo de formatos de servicios de intermediación turística, también suponen todo un nuevo, nuevo mundo, sobre todo teniendo en cuenta la vieja, y anticuada legislación argentina frente a las agencias de viajes. Pero esto no significa que este tipo de agencias no existan. Bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de estas nuevas categorías? Punto número uno y principal: todas estas nuevas categorías surgen en los últimos, dependiendo del país que estemos observando, pero podemos ir en la Argentina en los últimos 15, 20 años, y a nivel mundial también en esa misma fecha, estos últimos 20, 30 años, no mucho más, y son categorías que están mediadas sobre todo por la importancia que está teniendo y tiene actualmente Internet, redes sociales y en términos generales las tecnologías de información y comunicación a la hora de comercializar destinos, atractivos y servicios turísticos. ¿Cuáles son estas nuevas categorías o nuevos formatos de intermediación turística que están apareciendo? Por un lado, las OTAs, bien, se las conoce con esa sigla, que son las agencias de viajes online, bien, Online Travel Agency, agencias de viajes online, que son portales que yo creo que seguramente muchos de ustedes o muchas conozcan, por lo menos de nombre. Capaz que en Argentina una de las más conocidas es Despegar, por ejemplo, bien, que es una agencia de viajes que no tiene necesariamente una oficina a la calle en la cual, o eventualmente puede llegar a tenerla, bien, una oficina a la calle, pero que su mercado consume a través de un portal, una página web en donde están los servicios y
De esa manera el pasajero, el consumidor final, puede o comprar un paquete o inclusive hasta armárselo, porque puede comprar un medio de transporte determinado, tantas noches de hotel, tal excursión, y el pasajero en este caso se, entre comillas, armó su propio paquete turístico. Bien. Luego tenemos los GDS, bien, que son las centrales de turismo, centrales de reserva. Bien. GDS vendría a ser algo así como Global Distribution System, ¿sí? Sistemas de distribución global. Ahí yo los puse como centrales de reservas de uso técnico. Bien, ¿qué significa esto de centrales de reserva de uso técnico? Son sistemas de distribución global, sobre todo de tickets de transporte, bien, pero que no son utilizados por los pasajeros, por los consumidores finales, sino que son utilizados por las agencias de viaje. Esto vendría a ser una suerte de proveedor de servicios, o no una suerte, sino que es un proveedor de servicios a las agencias de viaje. Ahora igual un poquito más adelante esto lo vamos a profundizar. Luego tenemos centrales de reservas y ventas para el consumidor final, o sea, portales en internet que sí están abiertos al acceso de cualquier persona, a la cual puede buscar, por ejemplo, no sé, un ticket aéreo, puede buscar de otro medio de transporte, puede encontrar un servicio hotelero, y ahí el pasajero puede directamente acceder y comprarlo. Y por último tenemos los metabuscadores y agregadores de tarifas, que son una serie de páginas y portales web. Todo esto, huelga decirlo, no solamente son páginas web, sino que muchas de ellas también son aplicaciones digitales que se encuentran habilitadas para realizar todas estas funciones con el celular, bien, directamente. Los metabuscadores y agregadores de tarifa permiten comparar distintas tarifas de distintas agencias de viajes o de distintas centrales de reservas, y a su vez tener comentarios de consumidores reales, y en este caso efectuar también y dejar comentarios de consumidores finales respecto de distintos productos y servicios. Bien. Ahora vamos a ir viendo igual algunos ejemplos de estos, porque probablemente, por lo menos de nombre, yo creo que seguramente les debe sonar. Ahí en ese gráfico tenemos algunos nombres de estos GDS, bien, los centrales de reservas de uso técnico o sistemas de distribución global, bien, Amadeus, Galileo, Sabre y WorldSpan. Estos nombres sí no creo que los conozcan, salvo que quizás en la materia de cotización de servicios puede que ya los hayan nombrado, así que mejor, pero si uno no hace un manejo de estas herramientas dentro de una agencia, una empresa de viajes, no es una herramienta que esté habilitada para cualquier persona, bien, es una herramienta más de carácter técnico, y en este caso estos Amadeus, WorldSpan, Sabre y Galileo son GDS para comercialización principalmente de tickets aéreos. Bien. Amadeus se utiliza básicamente en el mercado europeo, Sabre es más propio del mercado norteamericano. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque Sabre justamente es un GDS creado por compañías aéreas norteamericanas, por American Airlines y por United Airlines. Y Amadeus es un GDS que fue desarrollado por compañías aéreas europeas, por Alitalia, por British Airways, por Air France, por KLM, por Lufthansa. Bien. Esto no significa que sí o sí para operar un vuelo, vamos a decir, europeo o un vuelo norteamericano, sí o sí haya que caer en cada uno de estos GDS. Pero sí existe una distribución geográfica en donde gran parte de las agencias de viaje y operadores del continente europeo en gran medida trabajan con Amadeus, y gran parte de las agencias de viaje y operadores del mercado norteamericano operan con Sabre. Después Galileo y WorldSpan son otros GDS, pero de menor importancia, y también hay que tener en cuenta que muchas veces entre estas compañías existen distinto nivel también de fusión y de adquisición. En distintas oportunidades no solamente funcionan como 4 compañías por separado, sino a veces, por ejemplo, hoy por hoy, si no me equivoco, Sabre compró a WorldSpan, entonces directamente WorldSpan, por así decirlo, como que desapareció, perdió independencia y está incorporado dentro de Sabre. Bien. Esos serían, algunos ejemplos de GDS. Algunos ejemplos de metabuscadores, agregadores de tarifas. Bien, tenemos por un lado Airbnb, que ya lo hemos visto en el sector
en el sector hotelero como una categoría para hotelera o extra hotelera innovadora, digamos, o no tradicional. Pero luego también tenemos portales como por ejemplo Booking, Expedia, Trivago, Skyscanner y TripAdvisor. Bien, menciono algunos de estos por si quizás para que tengan alguna información. Booking es un meta buscador de servicios de alojamiento, o sea, un pasajero. Son todos estos, vuelvo a decirlo, son portales web. Estos sí no son de acceso técnico, sino que cualquier persona ingresa, compra y opera sin ningún problema. Booking es un metabuscador de servicios hoteleros en su más amplia gama que se le puede ocurrir en cualquier ciudad del mundo. Los hoteles simplemente publican sus servicios en Booking y los pasajeros ingresan, buscan tantas noches de alojamiento en tal ciudad de acuerdo a tal categoría. Obviamente hay una gran variedad de filtros que se pueden establecer y el pasajero en este caso interactúa por medio de Booking, interactúa con el servicio final. TripAdvisor creo puede que sea el que más conozcan bien, que esto no es ni un agregador de tarifas, sino que es un metabuscador de comentarios que hacen distintos pasajeros de destinos turísticos, de servicios en destinos turísticos. Servicios como tales pueden ser servicios de hotelería, servicios de gastronomía, museos, visitas a lugares o directamente descripciones en general de atractivos. Bien. Por otro lado tenemos Skyscanner. Skyscanner sí es un agregador de tarifas. En este sentido funciona de una manera similar a lo que es Booking para el sector hotelero. Skyscanner lo hace para el sector del transporte aéreo. Esto, ¿qué es lo que le permite al pasajero? Tener que buscar la conexión entre una ciudad A y una ciudad B, en vez de hacerlo buscando a través de las páginas de cada compañía aérea, directamente al ingresar en Skyscanner puede comparar entre varias compañías aéreas. De hecho, se puede comparar entre prácticamente todas las compañías aéreas por medio de esa herramienta de Skyscanner y comparar y obviamente poder comprar también. No es simplemente informativo. ¿Sí? TripAdvisor es simplemente informativo. Trivago cumple la misma función que Booking con la siguiente característica, que Trivago en realidad es una compañía que pertenece a la misma compañía de TripAdvisor, entonces permite que el pasajero justamente observe los comentarios de un hotel determinado y a su vez, si le interesa, puede comprarlos por medio de la página asociada. Bien. Un poco ahí tenemos en esta otra diapositiva una línea de tiempo, ¿sí? Bastante simple respecto de cómo se fueron originando los sistemas de distribución global, los sistemas de reservas, bien, que están vinculados al transporte aéreo. Fíjense cómo la mayoría, bueno, surgen hacia la década del 60 y 70, que tiene que ver obviamente con el avance de la computación aplicada al sector de viajes, y esto obviamente se acelera a partir de la década del 90 con la aparición de internet y sobre todo con la difusión de internet para el público común y corriente, ¿no? Ya digamos las redes de computadoras y las redes de internet, esto ya existía en la década del 60, pero de manera de uso cotidiano y habitual por cualquier persona, esto recién es a partir de la década del 90, lo cual potencia lo que se venía dando. Ahí tienen algunas de las compañías aéreas que van conformando lo que van conformando los GDS. Fíjense como Sabre, ¿sí? Fundada por American Airlines, por ejemplo, Galileo por United Airlines, ¿sí? O sea, son compañías, decíamos, norteamericanas. Worldspan también está conformada en su origen por Delta y por Transworld. Transworld no existe más, pero digo que son compañías de origen norteamericano. Y luego Amadeus en general está conformada, si se origina a partir, ahí tienen Iberia, Air France y Lufthansa, por compañías europeas. Bien. ¿Qué es lo que permiten hacer estos GDS? Estos GDS permiten que una agencia de viajes común y corriente, ¿sí? Una agencia de viajes de barrio, por así decirlo, o una empresa de viajes y turismo o un tour operador compare y pueda comprar y ofrecer a sus clientes los servicios de distintas compañías aéreas al mismo tiempo. O sea, la agencia de viajes no tiene que comunicarse con cada compañía aérea para ver cuál es el precio, cuál es el servicio, cuál conviene más, cuál se ajusta más a la demanda del pasajero, sino que directamente este sistema le permite comparar todas esas tarifas o hacer la oferta al pasajero y el pasajero tomar la decisión. Repito una vez más, los GDS no son sistemas que están abiertos,
¿sí? Porque tienen unos requisitos de carácter técnico por los cuales no están abiertos al uso de digamos, cualquier pasajero. O sea, no es un sistema que uno se pueda descargar para tener en su casa, porque estos sistemas lo que incluye es obviamente la compra del ticket, la reserva. Entonces hay una cuestión de seguridad de los datos que implica que son sistemas que únicamente acceden las agencias de viaje, ¿sí? Son, digamos, funcionan como cualquier digamos, sistema informático que se paga una licencia y la agencia de viajes tiene permiso para justamente emitir y liquidar una cierta cantidad de tickets aéreos a sus pasajeros. Bien. Ahí en esos otros slides ustedes van a ir viendo algunas características generales, porque también los GDS lentamente han ido incorporando no solo transporte aéreo, sino también servicios de carácter hotelero, rentadoras de autos, ferrocarriles, aunque igualmente en general, ¿sí?, se utiliza, yo me atrevería a decir en un 90% se utiliza estos sistemas para la comercialización de servicios de transporte aéreo. Bien, habitualmente las rentadoras de autos o las cadenas hoteleras tienen otros GDS aparte. Bien. Así que esto, bueno, es en general todo por la clase de hoy. Como siempre, la lectura ampliatoria para el día de hoy es el capítulo 7 del texto de Introducción al Turismo, que es el capítulo titulado Distribución, que va a servir para poder profundizar algunos de los aspectos que estuvimos trabajando a lo largo de la clase de hoy. Como siempre, quedan habilitadas consultas por vía del grupo de Facebook ante cualquier problema.